Compartimos este debate entre el abogado penalista Julio Espinosa y el ex fiscal Martín Salas, quienes expresan su punto de vista luego de la desactivación de los equipos especiales de la Fiscalía por parte de Tomás Gálvez. Pero que diga todo el equipo Lavallato qué cuestionamiento tiene, más allá de lo que haya hecho José Domingo y Vela. Eso no lo dicen, sino que lo están tomando como justificación para desarticular un equipo de fiscales especializados. El resultado es el que produce el equipo, y ese equipo ha producido y ha generado. ¿Te das cuenta que no hay un fundamento? No hay un fundamento, ¿eh? Un acto de corrupción. Que termine la idea del doctor Espinosa. Y ese resultado que se mide, por ejemplo, en un caso en el que se devuelve la acusación hecha por un equipo, por el fiscal Pérez, por un equipo cerca de 20 veces. Ese resultado es el trabajo de un equipo de fiscales que ha generado casos que nunca debieron abrirse. Insisto, ¿quién lo dice? Hace una semana la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente. ¿Qué cosa es histórico? Para responder al argumento de los fiscales del equipo Lavallato principalmente, ¿qué cosa es histórico? Pues histórico es que se haya cerrado una colaboración eficaz a la medida de la empresa Odebrecht. Por primera vez en la historia, quedará para la historia que está por escribirse, una colaboración eficaz en la que, oh sorpresa, a la más grande empresa la que se ocurre de corrupción de funcionarios y lavado de activos, no se le condenó ni se le investigó ni por lavado de activos ni por organización criminal. Eso quedará para la historia. Pero para usted, ¿han hecho bien estos fiscales mencionados su trabajo? No voy a calificarlos porque estamos hablando del equipo Lavallato y yo no estoy de acuerdo con la desactivación del equipo Lavallato. Con el doctor Julio Espinosa, abogado penalista, que lleva además varios casos en materia del famoso caso Lavallato, y también estamos con el ex fiscal anticorrupción y candidato al Senado Nacional por Alianza para el Progreso, el doctor Martín Salas, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Buenas noches. A ver, y en principio, para ponerlo en contexto, empecemos por lo general. La decisión del fiscal Tomás Aladino Gálvez de desactivar los equipos especiales, ¿es una decisión acertada en esta coyuntura o no? Doctor Salas. Bien. Dentro de mi perspectiva y por experiencia propia en el Ministerio Público, lo que yo veo aquí es lo siguiente, ¿no? Y no es un hecho aislado, ¿eh? Hay que verlo concatenado con otros hechos que se han dado en la coyuntura política del país. Tenemos un fiscal de la Nación interino que ha sido restituido, ¿no?, por mandato de un tribunal constitucional que sale del poder político, investigado en su gran mayoría por temas de corrupción y lavado de activos. Este fiscal de la Nación interino en el cargo regresa a la Junta de Fiscales Supremos y es nombrado fiscal interino con la salida de Delia Espinosa, ya luego de que el Congreso de la República le archivara uno de los casos, una de las investigaciones que tenía en sus manos el Congreso derivado del equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, el equipo del cual yo integré. No es cierto que se hayan archivado todos sus casos, hay algunos casos en trámite contra el fiscal Aladino Gálvez Villegas, recordemos algunos, uno que involucra al fiscal Walter Delgado por tráfico de influencias para un tema de violencia familiar que se archiva en la Suprema, el tema de los ronderos, etcétera, ¿no? En el marco de los cuellos blancos. Así es, en el marco de los cuellos blancos, ¿no? Entonces, estos favorcitos de archivarle una denuncia en el Congreso de la República, que luego lo llevan a limpiar su legajo para poder regresar a través del Tribunal Constitucional nombrado por el Congreso de la República a la cabeza del Ministerio Público, tiene que ser devuelto. ¿Cómo se devuelve ese favor político? Simplemente desactivando un equipo tan importante como es el equipo Lavallato, que investiga al poder político, ¿no?, que está ejerciendo fuerza en el Congreso y que tiene a sus líderes vinculados en casos emblemáticos derivados de esta corrupción transnacional. Usted dice entonces que es un pago de favores que está haciendo en este momento el fiscal encargado Tomás Aladino Gálvez a los grupos políticos que lo han ayudado en el Congreso. Y aquí nada es coincidencia, toca el equipo Lavallato y toca el equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, donde él también es investigado y otros magistrados de alto nivel son investigados en este equipo, ¿no? Es debilitar la administración de justicia bajo la apariencia de una reforma institucional. Para usted, doctor Espinosa, ¿es un pago de favores que busca debilitar, como dice el doctor Salas, la administración de justicia y congraciarse con los grupos de poder en el Congreso de la República que limpiaron o ayudaron, como dice el doctor Salas en su momento, al fiscal Tomás Aladino Gálvez, o responde efectivamente a ya los problemas que han tenido los equipos especiales? Bueno, a ver, responde esencialmente a los resultados. Y hablemos de datos para poder cuestionar o destruir cualquier narrativa que últimamente se ha estado
tratando de plantear, sobre todo en el escenario político, ¿no? Lo entendemos, pero mi labor es básicamente abogado, ejerzo la defensa, más de 25 años, he tenido la experiencia no solo en este tipo de equipos especiales, sino los equipos especiales de los años 90 y 2000, caso Fujimori y Montesinos, que se crearon siempre para una situación excepcional, no para existir de manera permanente. Pero en la mañana, por ejemplo, el señor Domingo Pérez decía los resultados históricos, tratando de medir los resultados en términos cuantitativos. El sistema de justicia no se mide en cifras ni en cantidades. No es una fábrica ni una moledora de personas, ni menos aún, la justicia se mide al peso. Se mide por los resultados cualitativos en términos de cuántas sentencias se han producido, no prisiones preventivas que son como fuegos artificiales, ni tampoco intentos de colaboración eficaz que no llegan a sentencias o se frustran en el camino con colaboradores eficaces que mueren en el intento, sino con resultados. Resultados, sentencias confirmadas. ¿Cuántas sentencias confirmadas se han producido en los equipos especiales al día de hoy? Probablemente un 2% de todos los casos. Confirmadas. Segundo. A ver, detengamos ahí, a 2%, pero no me hace la aritmética, porque uno se pregunta, solo en el caso de Lavallato, ¿eh? Solo en el caso de Lavallato. Tienes sentencias emblemáticas como el caso de Alejandro Toledo, que se le extraditó, el caso de Yantumala, el caso de Martín Vizcarra. Que no están confirmadas. Son sentencias en primera instancia después de más de 10 años de trabajo en esos casos. Además, el sistema de justicia penal se mide por el respeto a las garantías y los derechos fundamentales. Si algo ha quedado demostrado, que ha habido abuso, por ejemplo, de detenciones preventivas de decenas de personas que luego han sido sus casos archivados, allanamientos a diferentes personas, no solamente políticos, empresarios, ciudadanos comunes y corrientes que fueron involucrados en estos casos indebidamente y respecto a los cuales después de 10 años, más allá de nombres, sus casos han sido archivados, luego van a ser detenidos, sus domicilios allanados. Y lo peor, ¿qué cosa es histórico? Para responder al argumento de los fiscales del equipo Lavallato principalmente, ¿qué cosa es histórico? Pues histórico es que se haya cerrado con una colaboración eficaz a la medida de la empresa Odebrecht. Por primera vez en la historia, quedará para la historia que está por escribirse, una colaboración eficaz en la que, oh sorpresa, a la más grande empresa la que se ocurre de corrupción de funcionarios y lavado de activos, no se le condenó ni se le investigó ni por lavado de activos ni por organización criminal. Eso quedará para la historia. A ver, varias ideas que pone sobre la mesa el doctor Espinosa. La primera, y que es uno de los, o son varios los cuestionamientos que se le hace constantemente al equipo especial Lavallato, sobre todo, el tiempo, que han demorado muchísimo en lograr justamente las sentencias, y como dice el doctor Espinosa, ni siquiera estas sentencias han llegado, entiendo, a su etapa final dentro de ese proceso. Segundo, la constante espectacularidad o protagonismo que han tomado determinados fiscales, como quien más le acusa de esto es al fiscal José Domingo Pérez y también, de alguna medida, el fiscal Rafael Vela. Y tercer punto que pone sobre la mesa es, pero más bien lo que han hecho es un acuerdo a la medida, un traje a la medida para la constructora brasileña Odebrecht. Mira, entiendo la posición de mi colega porque él ejerce la defensa y justamente los casos que lleva los lleva defendiendo a personalidades involucradas en estos temas de gran corrupción dentro del equipo Lavallato, ¿no? No podemos cuestionar un equipo integrado por más de 50 fiscales por la actuación de 2 o 3 individualidades. Por ahí vamos. La responsabilidad funcional es personalísima. Si se cuestiona el trabajo de un fiscal, ese fiscal tiene que rendir cuentas a la administración pública para ver qué tan bien hizo su trabajo o qué tan mal lo hizo. Pero para usted, ¿han hecho bien estos fiscales mencionados su trabajo? No voy a calificarlos porque estamos hablando del equipo Lavallato. Yo no estoy de acuerdo con la desactivación del equipo Lavallato. ¿Cómo toman Venezuela ahorita? Con la Fuerza Delta. Es todo un equipo especializado de las Fuerzas Armadas Norteamérica que si la desactivamos por culpa de 2 malos militares corruptos, definitivamente se va a quedar con esa debilidad. El equipo Lavallato está conformado por fiscales especialistas que han tenido éxito. Los éxitos lamentablemente no se reflejan porque no son casos emblemáticos sonados en los medios públicos, ¿no? Estamos hablando solamente de 2 fiscales que vienen siendo cuestionados y esa es la justificación que buscan para decir se demoró mucho. Si se demoró mucho, tiene que explicárselo al órgano de control correspondiente. No trabajaron bien, vulneraron derechos fundamentales. Para mí prima los derechos fundamentales colectivos versus los derechos fundamentales individuales. ¿Cuál es un derecho fundamental colectivo? El derecho que tiene todo el ciudadano peruano de vivir en una sociedad sin corrupción y de saber la verdad.
Eso prima por encima de los derechos fundamentales individuales. Un paréntesis ahí, pero tampoco fiscal, doctor Salas, no puedes tener pues a una persona investigada durante 8 años, no puedes acusar a una persona de organización criminal sumando a su chofer y a su secretaria. Es decir, también pues la justicia se trata de que las personas no tengan que estar siendo perseguidas durante años. Ojo que yo no he dicho lo contrario, ¿eh? Yo no he dicho lo contrario. Si me estás hablando de que alguien se demoró mucho y vulneró de manera particular derechos individuales de un investigado, el cuestionamiento va contra la persona, no contra todo un equipo. Lo raro para mí es de que se desactive justamente el equipo donde están investigados parte del sector político que en algún momento favoreció al actual fiscal de la Nación, o que se desactive el equipo donde está siendo investigado el propio fiscal de la Nación y gran parte ahora de la Junta de Fiscales Supremos. Eso es donde tenemos que poner fijación. Pero a ver, solo para que le conteste un dato concreto y pueda darle el pase. El doctor dice que si uno mide, digamos, o hace la evaluación al final de estos equipos especiales, y me entiendo que se refiere principalmente al equipo Lavallato, apenas han logrado un 2%, digamos, de sentencias condenatorias en etapa final firme. ¿Esto es verdad? ¿Usted cree que esto es verdad? Yo no creo que sea verdad porque, salvo que el doctor tenga la data o la base más allá de estos casos emblemáticos que han salido en los medios públicos, ¿no? Porque si estamos hablando de los casos que lleva José Domingo y que en segunda instancia había Rafael Vela, nos estamos limitando de nuevo solo a 2 personas. Yo te hablo del equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, donde yo trabajé y era el segundo al mando en ese equipo cuando estuve en la Fiscalía Supremas. Ahí el 90% de los casos pasaron al Congreso de la República. Muchos de ellos están durmiendo el sueño de los justos y algunos han sido archivados. Ahora, ¿qué hacemos, doctor Espinosa? ¿Qué hacemos con casos que además son sumamente complejos? Por eso se necesitaba un equipo o varios equipos especiales, porque no estabas tratando con cualquier tipo de perfil, estabas tratando con perfiles que tienen que ver con personajes que tienen mucho poder político, que tienen muchas influencias o tienen mucho poder económico, que es a donde iban el equipo especial de Lavallato, el equipo especial de Los Cuellos Blancos del Puerto y otros más. Sí, pero que lo que quedó demostrado es que los fiscales personalizaron su labor. En el Ministerio Público no hay 20 ni 50 fiscales, que son los que pueden conformar los equipos especiales. Probablemente hayan cerca de 1000 fiscales. Esos 1000 fiscales no existen, ¿acaso no están preparados? ¿No tienen perfil suficientemente profesional para llevar adelante investigaciones eficaces de casos complejos? Pongo un ejemplo, caso Frigo Inca, donde por cierto está acusado, investigado y prófugo, entiendo, el hermano señor Acuña, digamos que entiendo forma parte del partido al que representa Óscar Acuña, ¿verdad? El señor No, el doctor ya está, Salas. ya le quitaron No tiene posibilidad de postular. Claro, ya no puede postular, pero ya no está fugado, creo. Se necesitó un equipo especial para llevar adelante e investigar e imputar un caso tan complejo y tan grave como el caso Frigo Inca, de alcance nacional. La respuesta es no, porque la labor la ha llevado adelante un fiscal especializado anticorrupción que no vive de generar videos de cuántos likes tiene haciendo redes sociales dirigidas, sino vive de hacer un trabajo sin reflectores, pero que demuestra que los equipos conformados, especializados de manera permanente, funcionan de manera profesional. En segundo lugar, es absolutamente una falacia sostener que esto surge de una coyuntura, lo he escuchado en la mañana a los fiscales, de hostilización a los fiscales, particularmente Vela y Domingo Pérez. Recordemos, hace un mes, durante la gestión del señor Gálvez, fiscales que están realizando su labor han archivado la investigación por enriquecimiento ilícito contra Domingo Pérez. Han archivado la investigación contra Vela, también Domingo Pérez, y Gorriti, el señor Gorriti, por cohecho y patrocinio ilegal. Entonces, ¿de qué hostilización, de qué pacto político, de qué favor o qué tipo de componente política se habla si es que más bien la Fiscalía, durante la gestión del señor Gálvez Villegas, ha demostrado que tiene fiscales independientes que están resolviendo los casos en ese sentido? Y finalmente, hay que entender que esta decisión forma parte de un proceso en el que se debiera entender siempre que equipos especiales pueden insistir, pueden existir, pueden decidirse siempre para lograr o procurar el inicio de casos. Pero más allá de eso, repito, el éxito, resultado, las bondades de un sistema se van a medir en función al modo como se respeten derechos fundamentales, para no hablar de FICO y para no hablar de cuellos blancos.
¿Cuántas denuncias y casos concretos, hasta públicos, han existido de investigaciones hechas de manera secreta, vulnerando la Constitución? Razón por la cual se han caído varios casos, incluyendo casos dirigidos por el fiscal. A ver, y esta hipótesis, ¿no?, que usted plantea desde el inicio, doctor Salas, que esta es una decisión que toma el fiscal Tomás Alaino Gálvez para pagar favores a quienes ostentan hoy el poder político. Y ahí uno de los primeros grupos que se nos viene a la mente, evidentemente, es Fuerza Popular, por las investigaciones abiertas dentro de Lavallato. Pero, digamos, ese argumento se cae en el sentido de que ya el Tribunal Constitucional le ha dicho, ya ha zanjado el tema diciendo, oye, equipo especial, oigan, fiscales, recibir plata en campaña sin ser funcionario público no constituye delito, y entiendo que esto está ya para una decisión de la Corte Superior de Justicia. Pero, si me permites, 10 segundos. Pongamos al margen el TC en caso Cócteles. Hace una semana la Corte Suprema ha dicho lo mismo en el caso Susana de la Puente, presidida por el vocal entonces juez San Martín y juez titular Luján Túpez. Claro, ese argumento ya, digamos, ¿para qué el fiscal Tomás Alaino Gálvez va a desactivarlo si eso ya por sí solo ha caído? Para mí es sencillo, yo tengo otra visión y le agradezco al doctor porque me está dando la razón. Se está limitando a cuestionar la actividad de dos fiscales. El tema de Óscar Acuña en Trujillo es un tema que involucra presuntos actos de corrupción por presunta dádiva. Es un tema aislado que no tiene nada que ver con corrupción transnacional que involucra un equipo especial. Por ahí está la diferencia. Segundo punto, el tema del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, ha sentado ya su posición, que también, como te decía yo al inicio, no hay que verlo de manera aislada. Todo es un engranaje perfecto. ¿A quién responde el Tribunal Constitucional y por quién fue nombrado? Hasta dónde el pronunciamiento del Tribunal Constitucional tiene un sentido que se condice con las intenciones de aquellos que buscan impunidad y buscan su propio blindaje. Pero doctor, hay otro paréntesis, de este debate de si era delito o no era delito recibir fondos privados de campaña y no declararlos, viene desde antes de la conformación del Tribunal Constitucional y estaba sobre la mesa. Muy diferente es el pago de sobornos pues a funcionarios públicos o expresidentes. Claro, y para es otro caso. Para mí es un pronunciamiento en el Tribunal Constitucional sin inmiscuido en una labor que no le corresponde. Catalogar qué hechos son delito y qué hechos no son delitos no es una labor del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está para sentar la vigencia de los derechos fundamentales y la vigencia de la Constitución, pero ahora son expertos en derecho penal y catalogan qué cosas son delitos y qué cosas no. En virtud de ello, obviamente vas a tener, si ya salió la sentencia del Tribunal Constitucional, magistrado que no cumpla un mandato del Tribunal Constitucional, en definitiva va a ser arrinconado con un proceso administrativo y de repente hasta un proceso penal por prevaricato. Bajo esa situación van a tener que aplicar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y eso se va a tener que solucionar ¿desde dónde? Desde el nuevo Senado. Ahora, para el doctor Espinosa, ¿debió el fiscal Tomás Alaino Gálvez, teniendo en cuenta que había, tenido una investigación abierta por el caso Huellos Blancos del Puerto, tomar una decisión de este tipo, una decisión además importante, o debió esperar que el siguiente fiscal de la nación elegido tome una decisión de este nivel? No hay tiempo que perder y hay decisiones que se tienen que adoptar. Los datos, los resultados y la necesidad de la reestructuración del Ministerio Público es imperiosa. No ahorita, no hace 2 meses que entra el señor Gálvez Villegas, hace años. ¿Pero esto le parece una reforma como tal? Es un paso, es un primer paso o uno de los primeros para una reforma profunda que tenga por finalidad despolitizar la labor, despolarizar la labor del Ministerio Público, que se ha convertido, y sobre todo la Fiscalía de la Nación. Ojo, la Fiscalía de la Nación se ha convertido en una suerte de punta de lanza para la politización de la justicia. Eso no ocurre en el Poder Judicial. Se ha preguntado por qué han cambiado, por qué en los últimos 4 años probablemente hayamos cambiado 4 fiscales de la Nación. Ninguno de los últimos 4 fiscales de la Nación ha terminado su mandato. ¿Está politizado el Ministerio Público? Me vuelve a dar la razón. El poder político lo está manejando todo. Es lo que te estoy diciendo desde que empecé acá. Sale del poder político, es decir, se coloca un fiscal de la Nación a quien se le genera impunidad en el Congreso. Es decir, está politizado, claro que sí está politizado. desde para claro, que no es solo un grupo. Desde Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, Patricia Benavides, Tomás Alaino Gálvez, eran fiscales políticos. No, los fiscales no son políticos. Se politiza cuando el poder político entra a la institución y asume el poder adentro con representantes idóneos para ellos, para sus propios intereses, para generar la impunidad que se está generando ahora. Eso es lo que está pasando en el Ministerio Público. Y me está dando la razón el doctor Espinosa, ¿no? Eso es lo que sucede ahorita y es por eso que se dan estas decisiones
que se tienen que ver no de manera aislada, se tiene que ver todo concatenado, porque esto es un aparato perfecto de blindaje que hay en el sector político. Ahora, ¿qué va a pasar? La que abrió alrededor de 20 carpetas fiscales a la expresidenta Dina Boluarte fue la fiscal Delia Espinosa, convirtiendo su labor de gestión de representante en una suerte de maquinaria de fabricar carpetas fiscales, muchas de ellas sin ningún fundamento. Primero. Segundo, fue la fiscal Delia Espinosa, hay que recordarlo, la que autorizó que se investigara a José Domingo Pérez por enriquecimiento ilícito. Y eso no se recuerda. O sea, Delia Espinosa firmó la autorización para que investiguen a Domingo Pérez por enriquecimiento ilícito y desbalance. Entonces estaba politizada Delia Espinosa. Entonces tenía un propósito político. ¿Alguien la estaba maquinando? Difícil de creer, ¿no? Ahora, digamos, el propio fiscal Tomás Aleno Gálvez, cuando ha sido confrontado sobre este tema, él ha dicho que para él el caso Cuellos Blancos de Puerto no existe. Y claro, cuando aquí le pregunté, oye, todo el caso no, dije, lo de Callao sí existe, pero lo de Lima es toda una fantasía. Mira, yo fui el primero en denunciar a Tomás Aleno Gálvez Villegas cuando era fiscal en ejercicio, ¿ya? Y el motivo fue por adelantar pronunciamiento cuando la investigación estaba en sus inicios y él agarró a decir que el pitufeo no es lavado de activos. Primero, la intromisión de un fiscal supremo, del poder que tiene un fiscal supremo, integrante de la Junta de Fiscales Supremos, en las investigaciones que tiene un fiscal específico que goza de autonomía e independencia constitucional, ya sale de los marcos de regularidad funcional, que incluso puede lindar con un tema penal. Entonces, si tenemos a un fiscal que ya de antaño viene actuando así, lo que está haciendo ahorita, en definitiva, es desarticular equipos que tienen casos emblemáticos, repito, y el doctor no me ha dado un solo fundamento para decirme por qué el equipo Lavallato se dedica a decir 2 fiscales, 2 fiscales, 2 fiscales. Ahora le voy a creer a José Domingo Abela que están hostigándolos a ellos, ¿no? Porque eso es lo que se presta, pero que diga todo el equipo Lavallato qué cuestionamiento tiene, más allá de lo que haya hecho José Domingo y Vela. Eso no lo dicen, sino que lo están tomando como justificación para desarticular un equipo de fiscales especializados que sí han tenido resultados. Y no me limito solamente a cuestionar la labor funcional de 2 fiscales que si han hecho algún acto disfuncional tienen que responder ante la autoridad administrativa. Ahora, no voy a referir solamente a esos 2 fiscales, ¿no? Porque si se trata de hablar de equipos, recorremos al fiscal Amenábar, ¿no? ¿Quién es el fiscal Amenábar? Participó de los acuerdos de negociación con Odebrecht, ¿cierto? Viajó a Brasil por lo menos unas 5 veces, con esa finalidad, acompañando, porque formó parte del equipo especial. Hace un mes ha sido tenido un grave y lamentable acto de corrupción, ¿no? Bueno, ahí pongo un dato más. Ahora, no se trata de personalizar, es cierto. Hablemos del equipo porque el resultado es el que produce el equipo. Y ese equipo ha producido y ha generado. ¿Te das cuenta que no hay un fundamento? No hay un fundamento, ¿eh? Un acto de corrupción. Que termine la idea del doctor Espinosa. Y ese resultado que se mide, por ejemplo, en un caso en el que se devuelve la acusación hecha por un equipo, por el fiscal Pérez, por un equipo cerca de 20 veces. Ese resultado es el trabajo de un equipo de fiscales que ha generado casos que nunca debieron abrirse. Insisto, ¿quién lo dice? Hace una semana la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente ha establecido al margen, sin citar el fallo del TC. Ni lo mira, ni lo analiza. Con su propio análisis dice: aportes a campaña no son delito. Firmado San Martín Castro, Luján Túpez y compañía. A ver, no se equivoca, solo para que conteste, adicional, no se equivocó desde un inicio el equipo especial Lavallato al mezclar ambos temas, al mezclar los temas de corrupción de funcionarios en el marco Lavallato y el tema de aportes a campañas políticas. Es que los aportes derivaban justamente de esta corrupción transnacional, tenían una sola fuente. Es la tesis que maneja el Ministerio Público y por eso es que se juntaron los actos de corrupción más el tema de lavado de activos. Respondiéndole a lo que acaba de decir, ¿no? Le decía, no tienen un fundamento para cuestionar al equipo Lavallato. Lo menciona el fiscal Amenábar, que ha sido detenido por corrupción flagrante. Ya, vamos a tomar la misma posición que estipula mi colega. Recordemos a Benedicto Jiménez, un héroe de la patria que logró desarticular a Sendero Luminoso, terminó cuestionado y preso por temas de corrupción. O sea, porque él terminó cuestionado por temas de corrupción, voy a desacreditar
a ese equipo especial de la policía que logró desarticular a los sanguinarios terroristas? Solo para, No. para terminar muy rápido, esta decisión va a debilitar, va a complicar, va a retrasar los casos que estaban viendo estos equipos especiales. Bueno, los casos en su gran mayoría ya concluyeron en la fase de investigación. Ahora queda, si es que han hecho bien su trabajo, si es que ha construido la base de su labor de persecución, que es la investigación, pues tendrán resultados positivos en juicio. Con esa salvedad. Si es que las investigaciones han sido construidas sólidamente, con bases jurídicas serias y sin afectar derechos fundamentales. ¿Van a afectar los casos, doctor Salas? En realidad yo me someto a lo que haga cada uno de los fiscales en sus casos concretos, ¿no? Como dice el doctor, ahí sí le puedo dar la razón al doctor, depende de cómo hayan venido trabajando, cómo hayan venido investigando, y ellos tienen que, obviamente, si trabajan dentro de casos emblemáticos, el fiscal cuando judicializa un caso, no lo judicializa para perderlo, lo judicializa para ganarlo, y eso te lo digo por experiencia. El caso que yo judicialicé lo gané. No he perdido casos que yo he judicializado en el Poder Judicial. Muchísimas gracias para ambos. Muy bien, amigos de Informativo Perú, no te olvides de dejar tu me gusta, compartir este video y por supuesto suscribirte a nuestro canal Informativo Perú.